Te recordemos que el propósito de este estudio de las iglesias no es otro que, no es solamente conocimiento, porque la Biblia nos enseña el mucho conocimiento envanece. Sí. Entonces no queremos caer en la vanidad de solamente conocimiento, sino que aquí tiene que el conocimiento aplicado a nuestras vidas para ver en qué el Señor nos dice y esto tengo contra ti, ¿no? Que Así es algo recurrente en prácticamente todos los mensajes. Y esa palabra es una palabra viva cuando la aplicamos, realmente se hace viva. Exacto. Y para que nos alcance el tiempo, vamos, si puedes leer, vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 al 28. Ese es precisamente el más largo de todos los mensajes. Sí. El mensaje a Tiatira. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, en cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vasos de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, la verdad es que en la Biblia tenemos muy poca información acerca de la iglesia de Tiatira, salvo lo que dice exclusivamente este texto bíblico, no hay ninguna otra referencia. Ahora, extrabíblicamente tenemos información, como de todas las iglesias, de lo que es la historia, de lo que es la arqueología, distintas ciencias que nos ayudan a entender las culturas antiguas, inclusive en este caso las de las 7 iglesias que estaban allí, ¿no? Recordemos, las iglesias del Apocalipsis estaban en lo que se llamaba Asia Menor, eran la provincia romana de Asia, están geográficamente en lo que se llama la península de Anatolia, y hoy eso es conocido como la parte asiática de Turquía. Recordemos, Turquía se divide en una pequeña parte europea y la gran mayoría asiática. Así que hoy está en lo que sería hoy Turquía. El nombre Tiatira significa sacrificio continuo. Sacrificio continuo, interesante. Sí, interesante. Ahora, esta ciudad fue construida en una zona llana, no es montañosa, no había fortificaciones importantes ni tampoco una acrópolis. La acrópolis era la parte más alta donde edificaban los templos, ¿no? La importancia de esta ciudad radicaba en que estaba construida en una posición estratégica. Recordemos que toda esa zona es una zona de comercio, las rutas comerciales pasaban por esa zona. Por otra parte, Tiatira se distinguía por ser un gran centro comercial, y de hecho en ella se han encontrado inscripciones que mencionan numerosas
corporaciones, o sea, gente que se dedicaba a diversos rubros, como por ejemplo la lana, el lino, fabricante de ropa, tintoreros, o hay gente que se dedicaba a tintar la ropa, los tejidos, talabarteros, curtidores, alfareros, panaderos, traficantes de esclavos, forjadores de bronce. Hay un personaje en la Biblia, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, 14, no lo busquen porque es solamente mencionarlo, que una mujer llamada Lidia, la vendedora de púrpura, que había llegado a Filipos, procedente de Tiatira. Ahora, en esta carta no se hace ninguna referencia a ningún tipo de persecución sobre los cristianos, pero tiene muchas cosas que podemos sacar de esta carta. Y como vamos siempre versículo por versículo para poder desgranarla, empecemos con el versículo 18. Y escribe el ángel de las iglesias en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Bien, nuevamente, como en las otras cartas a las otras iglesias, el mensaje es del ángel hacia la iglesia o del mensajero hacia el ángel de la iglesia, que recordemos que hemos dicho que es el pastor o el obispo. En sí esas dos palabras son similares, o el líder espiritual responsable de esa iglesia. Y en cuanto al remitente, queda claro que es el Señor Jesucristo, porque se refiere a sí mismo, se refiere como el Hijo de Dios, que es un título mesiánico que solo se podía usar él mismo y ningún otro, como lo han testificado varios en la Biblia. Por ejemplo, Juan el Bautista, en Juan 3:1, 34, dijo: y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y así como Juan el Bautista en Marcos 1:1, en Mateo 16:16, Gálatas 4:4, Lucas 1:35 y Mateo 8:29, se los dejo todos estos versículos bíblicos para que cada uno después pueda cotejarlo, ¿no? El tiempo no nos va a dar para poder todo lo más sustancioso de esta carta, pero en todos Jesucristo mismo testificó de sí mismo como el Hijo de Dios. Por lo tanto, cuando dice aquí el Hijo de Dios, y lo dice con mayúscula, el que tiene ojos como llama de fuego, dice esto, es que Él es el remitente de la carta. Por otra parte, vamos al versículo 19, por favor. Apocalipsis capítulo 2, versículo 19. Yo conozco tus obras, y el amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Primero, nuevamente habla de lo que hemos hablado en otras cartas, que es la omnisciencia de Dios, el conocimiento pleno, no aprendido, sino intuitivo, que lo sabe todo. Dios lo conoce todo, hasta lo profundo del corazón. Entonces Él dice: yo conozco tus obras, amor, fe y servicio y paciencia. Ahora, el Señor elogia a esta iglesia por sus obras de amor, de fe, servicio y paciencia. Y esto nos enseña que esta debería ser una congregación que practicaba el fruto del Espíritu Santo. Sí. Practicaba, o mejor dicho, tenía una fe que permitía que el Espíritu Santo forme el fruto, porque el fruto es dado por el Espíritu Santo. Entonces, y sus últimas obras eran mejores que las primeras. Y esto es muy importante entender, que en la vida y en el desarrollo de una iglesia o de una persona, en su crecimiento en la fe, nuestras obras tienen que manifestarse mejores a medida que va pasando el tiempo y vamos madurando. No es importante cómo empezamos, es importante cómo terminamos. De nada vale empezar muy bien y terminar mal.
Nuestras obras tienen que ir como, dice que es como la luz de la aurora, ¿no? Que va en aumento. Entonces, si vamos creciendo y desarrollándonos en el Señor, eso se tiene que manifestar en la clase de obra que hacemos. Tiene que ir en consonancia. Cuando un creyente o una iglesia, sus obras van desmejorando, es un síntoma de que algo no va bien. Y que al final el Señor, en vez de elogiarnos, como lo hizo con la iglesia de Tiatira, nos va a remarcar que la calidad de nuestras obras y nuestro servicio ha empeorado. Por lo tanto, este es un primer síntoma que tenemos que ver. ¿Nuestras obras van mejorando o van empeorando? Sí, y recuerdo, si me permites, voy a hacer un paréntesis con esto. En alguna de las iglesias también menciona de que empezaron bien, pero luego dice que pues fueron en declive, fueron cayendo, y les exhorta y les dice volver al primer amor, ¿verdad? A las primeras obras. Al primer amor y a las primeras obras. A las primeras obras. Exacto. Entonces, tenemos por un lado lo que le dice a esa iglesia y lo que le dice a las de Tiatira. Entonces, concordamos que seguramente sería una iglesia que tendría un fluir y un flujo espiritual en un principio bueno. Ahora, porque después vamos a ver ciertas cosas, ¿no? Y me gustaría que busques 2 de Pedro capítulo 1, versículo de 3 al 8, porque ahí nos va a dejar una clave de cómo el Espíritu Santo habló por medio de Pedro para poder llegar al final de nuestros días como la iglesia de Tiatira. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea que practicando esto que nos enseña el apóstol Pedro, nuestra vida llegará de tal manera que no estaremos ociosos, o sea, sin hacer nada, eso es ocioso, y sin fruto en cuanto al Señor. Sí, y si me permites, solo quiero hacer un paréntesis que yo creo que no está ahí, pero hay algo también que está en el versículo 10 que dice, no caeréis jamás. O también. sea que haciendo todo esto, no solamente lo que tú has dicho, sino dice, no caeréis jamás. O sea que no caeremos haciendo esto, no caeremos. Exacto. Por lo tanto, es muy importante recordar por qué el Señor puede llegar a decirnos esto. Y es practicar el amor fraternal, el conocimiento, la virtud, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal. Eso es lo que debemos practicar. Ahora, vamos al versículo 20, por favor. Apocalipsis capítulo 2, versículo 20, porque hasta ahora venían los elogios, pero ahora vienen las reprensiones. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Bien, Dios nunca está de acuerdo con el pecado. Amén. Convengamos eso. Y lo de la tolerancia de la maldad en medio de su pueblo, Él no lo tolera. O sea, el gran problema es cuando algo nosotros sabemos y tenemos conciencia que está mal y lo toleramos en medio nuestro. Porque no queremos confrontarlo, porque no queremos problemas o porque también cada uno es seducido según su propia concupiscencia. Significa su propio deseo. Entonces, tengo unas pocas cosas contra ti. Quizás tú eres una persona, un siervo de Dios, una persona que ama a Dios, pero
tolera ciertas cosas que sabes a ciencia cierta que a Dios no le agrada, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Ahora, estas pocas cosas no eran tan poquitas en sí. Vamos a un ejemplo. El caso del sacerdote Elí. Elí tenía 2 hijos, Ofni y Fines, y permitió que sus hijos deshonraran el sacerdocio robándose las ofrendas y fornicando en el templo. Elí no fue, pero dice que no estorbó a sus hijos. Busca en 1 Samuel capítulo 2, versículo 29 al 31. Esto es muy importante y esto nos muestra, Elí era el que tenía la autoridad para educar a sus hijos como hijos y como sacerdotes. Y no lo hizo, no les estorbó. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en el que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Esto es lo que Dios le dice a Elí por no estorbar. En otros versículos dice, porque no estorbó, o sea, no se interpuso en los deseos de sus hijos. Fue tolerante. Fue tolerante. Entonces, la cuestión es que el problema es cuando toleramos lo malo. Y la advertencia aquí, esto es, tenemos que tomarlo como advertencia. La advertencia a la carta de Tiatira del Señor es una advertencia para todos nosotros, para que fijémonos no solamente lo bueno que hacemos, porque somos muy dados a justificarnos. No, pero yo hago esto, yo hago lo otro, yo sirvo al Señor, yo ofrendo, yo diezmo, yo estoy siempre como fiel en todo esto. Sí, el Señor primero elogió las virtudes de la iglesia de Tiatira, pero después le dijo, pero tengo contra ti unas pocas cosas. Si somos sinceros, creo que todos, o prácticamente todos, podemos encontrar qué es lo que el Señor tiene contra nosotros. Y no tolerarlo, porque el tolerarlo, en vez de humillarnos delante de Dios y luchar contra eso y pedir la ayuda del Espíritu Santo, el tolerarlo hace que el Señor lo vea como una rebelión y terminó cortando la descendencia de Elí, del sacerdocio. Así es. El Señor no juega con ese tipo de cosas. Entonces, en la vida del Señor, el proyecto de santidad de Dios para nosotros no es una ecuación de sumas y restas. Si las cosas positivas son más que las negativas, es como el promedio en el colegio, ¿no? La media, sí. La media, Zafé, no, en el Señor no es así. El Señor te va mostrando, porque cada día pide más para que nos parezcamos más a Él. Es un proceso de avanzar, de crecimiento. Exacto. Y eso es lo que hizo con la iglesia de Tiatira, y eso es lo que hace con nosotros. Entonces, vamos, 1 Corintios, capítulo 5, versículo 1 al 6, y vamos a escuchar cosas terribles que muchos dicen, ¿cómo sucedía esto en la iglesia primitiva? Pero sucedía, y sucede. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. No debierais más bien haberlos lamentado, para que fuese quitada de en medio de vosotros la que cometió tal acción. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho.
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Amén. El tema, decíamos, podemos tener todo muy bien, pero un poquito de levadura, y el Señor no es que se fija por mal. Él quiere llevarnos a ser como Cristo, por lo tanto Él nos lleva a como hacen los judíos. Los judíos cuando van a la Pascua lo que hacen es sacan toda la levadura, van a festejar la Pascua, sacan toda la levadura de la casa. Nosotros tenemos que aprender a descubrir cuál es nuestra levadura. Y sacarla. Y sacarla. Y ser humildes. En este mandato de que hemos leído a la iglesia de Corinto, la iglesia obedeció, como consecuencia el pecador se arrepintió y fue recibido. Esto está en 2 Corintios capítulo 2, versículo 6 al 11. Ahora, queda claro que la iglesia no debe tolerar, que no debemos tolerar como iglesia de nuestro hogar, porque tú con tu familia eres iglesia. Así es. Recordemos esto. No, ninguna clase de pecado que se esté dando. Sin embargo, ¿quién era esta Jezabel? Y hay varias sugerencias acerca de quién era Jezabel. Algunos la ven como un término alegórico designado para hacer referencia a un grupo de personas desobedientes. Otros opinan que se trata de una mujer literal, la esposa del pastor de Tiatira. En griego la palabra Jezabel, las palabras toleras que esa mujer Jezabel se puede traducir de dos maneras, en dos sentidos, mujer o esposa. Por eso hay algunos que entienden que es la esposa del pastor. Y en este sentido podría referirse a que la esposa del pastor influiría negativamente en la iglesia como la original Jezabel, y lo hizo con Acab, el rey de Israel. Esto, recordemos, fue en tiempo del profeta Elías. Jezabel había perseguido y matado a todos los profetas de Dios y había traído desde su tierra, Sidón, a sus profetas de Baal, a los profetas de Acera. Arrastró a Israel en todo esto, en esta idolatría, y lo controlaba la voluntad de su esposo Acab, que era el rey de Israel. Por otra parte, otros piensan que no era la esposa del pastor, pero sí era una mujer literalmente que, al igual que la Jezabel del Antiguo Testamento, influenciaba a la iglesia al pecado. Ahora, el Señor Jesucristo acusa a esta mujer de dos cosas. La primera, toleraba las enseñanzas perversas de esta mujer. Jesús, en esta carta, le decía a la iglesia de Tiatira que toleraba dos cosas de esta mujer. Que se dice ser profetisa y que enseña y seduzca a los siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Eran las dos cosas que enseñaba y seducía. Profetizaba, se decía ser profetisa, y seducía y enseñaba. El hecho de que se hiciera llamar profetisa implicaba que afirmaba que sus enseñanzas tenían autoridad divina. Un profeta habla de parte de Dios. Así es. Con autoridad. En el Antiguo Testamento Dios reprobó a aquellos que profetizaban en su nombre cuando Él no los había autorizado. Esto está en Deuteronomio 18:20, que habla de aquellos que presumen de ser profetas y Dios no los envió. Es más, en el Antiguo Testamento, en la antigüedad, a los falsos profetas los despeñaban, o sea, los subían a la cima de una... Y los lanzaban. El pecado de esta Jezabel consistía en enseñar supuestamente bajo la autoridad de Dios, enseñanzas contrarias a la palabra de Dios. Y en la Biblia el Señor nos exhorta a examinar todas las enseñanzas con el fin
de comprobar que esté de acuerdo a la verdad. En Deuteronomio habla, búscalo por favor, sí, o permíteme que lo lea. Deuteronomio capítulo 13, versículo 1 al 5 dice: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. ¡Wow! Qué tremendo, es fuerte, qué fuerte que es para Dios que alguien se levante como falso profeta. Hoy en día que abundan profetas por todos lados, pateas una piedra y salen apóstoles y profetas. No tienen temor de Dios. Ya no, nadie quiere ser evangelista, nadie quiere ser pastor, ahora todo el mundo quiere ser apóstol y profeta. ¡Qué peligro! Que los hay verdaderos, los hay. Pero cuidado, hay que tener mucho cuidado. Por otro lado, aquí la advertencia era para aquellos que prestaban atención a los falsos profetas. Tú prestas atención y no cuando te vienen, es más, la Biblia dice: si alguien viene a predicar un evangelio diferente al que fuera predicado, sea anatema. Y el apóstol Pablo dijo: si aún yo mismo os predico un evangelio diferente, sea anatema, sea maldito. O sea, cuando escuchamos algo diferente de lo que está escrito, o una interpretación muy complicada de entender en el contexto bíblico, sí, no debemos seguirla. Debemos ser como los de Berea. Los de Berea escudriñaban a la luz de la palabra de Dios todo lo que el apóstol les enseñaba. Fue el apóstol Pablo enseñar a Berea, y ellos no es que desconfiaban del apóstol Pablo, pero se guiaban de la palabra. examinaban las cosas. Examinaban. Hechos 7, 10, 11 dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. No es que desconfiaban, No. Simplemente se aseguraban de estar bien fundamentados. Y el problema es que ahora la gente, estamos en la época de que quiero que me sirvan todo masticado, quiero que me sirvan todo prehecho. La gente cada vez quiere cocinar menos. El café, ni quieren tener tiempo de calentar el café, quieren las cápsulas que rapidito me hacen el café, la comida que caliento en el microondas. Pero también quieren lo mismo con la palabra de Dios. No le interesa a la gente pasar 2 horas delante del WhatsApp, del Facebook o del Netflix, pero pasarse media hora estudiando la Biblia para no ser engañados, no lo hacen. Exacto, y muchas veces decimos amén a todo, tragamos todo, comemos Tragamos, todo, exacto. y no escudriñamos. Entonces, con esa problemática de elección de vida que hace cada uno, de preferir el Netflix, el Facebook, el WhatsApp, y después decir: no, es que no tengo tiempo, con esa mala elección de principios de vida, eres susceptible de ser engañado por los falsos profetas. Eres susceptible de ser engañado por las falsas enseñanzas, por los Jezabeles y las Jezabeles. Los y las Jezabeles, porque el espíritu Jezabel, no es para otra enseñanza. No se manifiesta pura y exclusivamente en mujeres. El espíritu de engaño, de seducción, está indefectiblemente del sexo. Entonces, y uno se hace susceptible a ser engañado cuando tiene esa pereza de escudriñar.
que podamos ser como los de Berea. Escudriñaban todo. Bueno, vamos a saltarnos una parte porque es muy importante. Ahora, la segunda cosa de la cual Dios acusa a esta mujer, a Jezabel, era del hecho de que ella seducía. La palabra griega de seducir, planao, puede ser traducido como engaño, o hacer engañar o hacer extraviar, que tiene que ver con el hecho anterior, ¿no? Exacto. Sedució a sus siervos, siervo es la palabra doulos, que significa esclavo, los seducía a fornicar y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos. La fornicación puede entenderse tanto en el sentido espiritual como físico. Generalmente el adulterio espiritual conduce al pecado de la inmoralidad sexual. Una cosa Lleva a otra. lleva a otra. En los tiempos del profeta Elías, Jezabel había seducido a Israel a fornicar con sus dioses y sus falsos profetas los dirigían en este error. Y por esto fue que Elías desafió en el Monte Carmelo a los profetas de Baal. ¿no? Sí. En Primera de Reyes, les invito, por cuestiones de tiempo no lo vamos a leer, pero presten atención, y si tienes para apuntar, Primera de Reyes capítulo 18, ahí está, a partir del versículo 19, ahí está la historia de cuando Elías llamó a todo el pueblo, que convocó a todo el pueblo y convocó a los profetas de Baal y de Asera a orar, a ver cuál era el verdadero Dios, y el verdadero Dios iba a descender con fuego del cielo. En general, podemos observar en este tipo de cosas como este mismo espíritu de Jezabel operó en tiempos del profeta Elías, porque ahí nos lo cuenta en el versículo que hemos dicho, actuando de una manera semejante a la de Tiatira. Manipulaba a los líderes de la iglesia, introducía falsas enseñanzas, se hacía pasar por profetisa y provocaba que los creyentes, que el pueblo, comience a sacrificar a los ídolos. Ahora, en cuanto a este punto de comer de los sacrificados a los ídolos, el apóstol Pablo, lo toca muy bien en su primera carta a los Corintios. Busca 1 Corintios, capítulo 8, versículos 4 al 6. En primer lugar les dice que lo que se les ofrece a los ídolos no es nada porque no son dioses reales. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. En la antigüedad era costumbre llevar la carne de los animales que eran sacrificados en los templos paganos, porque recordemos que en todas estas ciudades había varios templos paganos. Por eso Tiatira sacrificio continuo, porque había varios templos paganos que continuamente tenían sacrificio. Entonces, ¿qué hacían con toda esa carne de los animales sacrificados? Entonces, esta carne se las vendían en los mercados. Ahora bien, Pablo dice que comprar carne en el mercado de animales que hayan sido sacrificados en los templos y posteriormente comerla no es pecado. Pero esto se transforma en pecado cuando esta acción provoca conflicto en aquel que es débil en la fe. Sí. Entonces, yo no tengo problema en el sentido, si esto se sacrificó y me lo ponen para comer, yo doy gracias a Dios y como sin carga de conciencia. Pero si al lado mío está uno que es débil en la fe y ve eso y le va a hacer el tropiezo, mejor no comerlo. Mejor. Si el comer carne es de tropiezo para mi hermano, no como carne. Así es. Esta es la ley del amor. Exacto. No es otra cosa. Aparte de esto de comer lo sacrificado a los ídolos, esto se convertía en pecado si los creyentes participaban públicamente de los banquetes.
Entonces, si yo como creyente me invitan y públicamente hay algo que está sacrificado y se sabe, yo no como. Eso es lo que decía el apóstol Pablo. Pero esta mujer enseñaba que todo el mundo puede comer, que todo el mundo puede comer. Y el apóstol Pablo lo había dejado bien claro, cuáles eran las excepciones y cuáles eran los momentos. Entonces, recordemos que había grandes fiestas, en ese caso al dios Dionisio, el nombre en latín es Baco, que era un dios griego, que era el dios de la lujuria, el dios de las comilonas, del vino, de todo eso. En Efesios 5, 11 dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Y Pablo, que fue el que escribió esto también en Efesios, afirma que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay más que un Dios. Esto lo dice en 1 Corintios. También dice que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican. 1 Corintios 10:20. Por lo tanto, no es dudar que Jezabel estuviera seduciendo a los cristianos a que participaran de las ceremonias paganas o comer cosas sacrificadas a los ídolos. Pablo creo que desarrolla unos principios que nos pueden ayudar en cuanto a esto. Y es lo que estábamos hablando de participar o no participar. Exacto. Participar o no participar. Tolerar o no tolerar. Exacto. Entonces, por eso cada uno tiene que tener su conciencia con el Señor. Y si el Espíritu, hay cosas que la Biblia dice explícitamente que no. Y hay cosas que la Biblia te lo deja a tu conciencia. Exacto. Y luego también hay... Sí. Perdona. Sí, luego también está el discernimiento, que dijimos que para no ser engañados es necesario el discernimiento. Bien, podemos hacernos una serie de preguntillas para eso. Por ejemplo, ¿es bueno para mí? ¿Esto va a añadir una mejor calidad en mi vida espiritual? 1 Corintios 6:12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, o sea, permitidas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Exacto. No todas edifican. No todas edifican. Entonces, aquí las cosas, ¿tú las disfrutas o ellas te dominan? Todo te es lícito, mas no todo no te conviene. Tú tienes que saber qué te conviene y qué no te conviene. Yo en el tema, por ejemplo, del alcohol, hay gente que tiene libertad y dice, yo me bebo una copita de vino y no tengo problema. En América Latina eso es impensable. Es verdad. Dentro del mundo cristiano es impensable. Pero yo conocí gente que, como tuvo problemas serios, muy serios de alcohol, no utilizaba ni vinagre en la ensalada. Y alguno podría decir, qué exagerado. Yo no puedo juzgarlo por su vida. Él sabe lo que le conviene y lo que no le conviene. Claro. Lo importante es que tú, que por ejemplo, te hablo del alcohol, te puedo hablar de la comida, te puedo hablar de la televisión, del internet, lo que sea. ¿Lo disfrutas o te dominas que no puedes estar sin eso? Todo es lícito, pero no todo. No todo me conviene. La segunda pregunta. ¿Esto me controla o disminuirá el control que Jesucristo tiene de mí? Cuanto más me controla algo, menos me controla el Espíritu Santo. Falta de dominio propio. Claro. Entonces, la tercera pregunta. ¿Puedo justificar esta actividad? ¿Esto que es propio de un discípulo de Jesucristo? ¿Jesucristo lo haría? ¿Sí o no? Dice, ¿o ignoráis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros?
porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Exacto. Entonces, lo que vamos a hacer, ¿glorifica a Dios en nuestras vidas o no? Son preguntas, Sí. ¿no? ¿Podría estas acciones influir negativamente en alguno de mis hermanos en Cristo o hacerlos tropezar? Y la última de las preguntitas. ¿Cómo afectará esto mi testimonio? Que los demás podrán decir, verdaderamente es un hijo de Dios. O, mira, este hijo de Dios lo que hace. Claro. Hay algunos que se escudan en esto. No, que nadie me juzgue, nadie. Yo no te juzgo, te juzga la palabra. La palabra es la que nos juzga a cada uno. Por eso el apóstol Pablo nos dejó a cada uno, nos habló de nuestra conciencia. La conciencia. Exacto. Entonces, recordemos que tengo unas pocas cosas contra ti. Ese fue el principio de todo esto. Sí. Entonces, ¿de qué vale que nos excusemos? El apóstol Pablo le dijo a los Gálatas, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Entonces, no nos autoengañemos, no generemos en nosotros argumentos para discutir en contra de lo que el Espíritu Santo nos habla a través de la palabra a nuestra conciencia. Si algo está mal, seamos humildes, reconozcámoslo y busquemos ayuda del Espíritu Santo para quitar eso de nuestras vidas. Porque ¿de qué vale de que el Señor nos diga, tengo unas pocas cosas contra ti? Y yo diga, bueno, pero son pocas. Son pocas, hay más a favor. Esto no es un suma-resta. No. Uh-huh. Bien, vamos a continuar. Apocalipsis 2, 21 al 23. Y he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. El hecho de que Dios le dé tiempo para que se arrepienta nos habla de la maravillosa paciencia y misericordia de Dios, ¿no? Que tiene para con la iglesia y que tiene para con cada uno de nosotros. Que nos sigue hablando y sigue hablando. Sí, Él te habla y tiene paciencia. Y también aquí nos muestra que nosotros también tenemos que... La Biblia dice, de gracia recibiste, y si puedo decir, Señor, qué paciencia me tienes, ¿por qué soy impaciente con mi hermano? Ya te lo dije, yo te hablo una vez y no te hablo más. Somos así. Así somos. Y si Dios nos hiciese de la misma manera a nosotros, ¿qué sería? Ese es un punto Sí. que también tenemos que aprender. Paciencia. Paciencia. Ahora, el llamado al arrepentimiento, que no se dirige a Jezabel y no a la iglesia, sin embargo, en el texto sugiere que no existe la disposición de querer dejar el pecado. Por lo tanto, el Señor advierte del juicio. Y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran y no se arrepienten las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte. Ahora, el juicio estaba dirigido hacia Jezabel y a sus aliados, a los que la seguían, a los que se dejaron engañar y siguieron con ese engaño. El vocablo, la palabra cama, que se traduce del griego kline, sugiere la cama de un enfermo y no el lecho de adulterio. O sea, no una cama para descansar, ni para adulterar, no, el lecho de un enfermo. Y además nos habla de una tribulación, lo que nos dice que Jezabel y sus cómplices serán arrojados en un lecho de enfermedad, de angustia, de aflicción. Este tipo de juicios traen efectos sobre la iglesia, porque dice, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Bueno,
Si uno recuerda la historia de esta mujer llamada Jezabel, uno se dará cuenta que anteriormente Dios ejecutó un juicio similar. Dios levantó a Jehú, que ejecutó el primer juicio sobre Jezabel, sobre sus hijos y sobre todos sus aliados. Primero mató a Joram, quien era el rey de Israel. Todo esto está en 2 Reyes capítulo 9. También mató a Ocosías, el rey de Judá, por ser uno de sus aliados. También en el capítulo 9. Luego mató a Jezabel, capítulo 9 también. Y en general Jehú mató a toda la descendencia de Jezabel. Y dice 70 de sus hijos, a todos sus familiares, a todos sus sacerdotes y a todos sus aliados. Y así se cumplió el juicio de Dios sobre esta mujer. Esto lo dice en 2 Reyes capítulo 9, versículo 11. Ahora, un juicio similar fue prometido sobre esta mujer, sobre este espíritu, y todos sus aliados que estaban contaminando la iglesia de Tiatira. Ahora, en el Nuevo Testamento, Dios está en contra de todo aquello que haga tropezar a su iglesia y que no se arrepienten. Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Terrible. Terrible. Vamos a... antes quiero hablar, el apóstol en la Biblia dice, me estoy acordando de memoria de un texto bíblico donde dice que por causa del pecado muchos duermen, algunos están enfermos. El juicio de Dios se manifiesta en algunos en enfermedades, no todas las enfermedades. Esto no es para que andes, está enfermo, un juicio de Dios, o tiene un pecado oculto. No. En algunos el pecado, en este caso de seguir falsas doctrinas, el juicio de Dios sobre Jezabel, sobre los que siguen ese espíritu, es o enfermedad, lecho de enfermedad, o muerte. Por eso dice, y algunos duermen. Exacto. Y hay otro versículo también que dice, la paga del pecado es muerte. Ahora, ese duermen significa que murieron antes de tiempo, antes de que se cumpliese la voluntad de Dios sobre ellos. Apocalipsis 2, 24 al 29. Pero vosotros y a los demás que están en Tiatira, en cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, el Señor elogia a ese remanente fiel en la iglesia de Tiatira, que son los que no se contaminaron con Jezabel y su doctrina. Y también a aquellos que no se contaminaron con lo que llaman las profundidades de Satanás. Ahora, ¿qué son las profundidades de Satanás? También en la iglesia, no sé si tú te habrás dado cuenta que en la iglesia hay algunos creyentes que tienen una avidez por conocer. Hay un dicho mundano que dice, conoce a tu enemigo y ganarás 1000 batallas, ¿no? Sí. Entonces hay mucha gente que tiene más preocupación por conocer del mundo del ocultismo, del mundo del satanismo, que de la Biblia. Hay gente, yo he conocido una cantidad de libros, algunos de ellos testimonios preciosos de cómo Dios rescató del mundo de las tinieblas a gente, y otros que yo no te da por entender si verdaderamente fueron rescatados o estaban alardeando de dónde estaban, de cuán malos eran, ¿no? De las profundidades de Satanás. Y por otro lado, hay algunos que se meten tanto en el tema de la guerra espiritual que se puso de moda también hace ya unos años,
que son más de guerra espiritual que de estar en la presencia del Señor. O sea, ese desbalance es algo muy peligroso. Es peligroso. Es algo muy... Y lo que me he encontrado en 30 años sirviendo al Señor es que la mayoría de las personas, no todas, pero la mayoría de las personas que tienen este desbalance, tienen también un desbalance en cuanto a su vida de comunión con Dios, su relación con el prójimo y con la iglesia. Exacto. No se arraigan en ninguna iglesia. Son problemáticos. Y juzgan todo. Exacto. Esto es lo de las profundidades de Satanás. Bien, yo creo que hasta aquí vamos a dejarlo porque, bueno, lo otro son los saludos que el Señor dice siempre, el que tiene oídos para oír, oiga, que no es otra que una expresión de llamada de atención. Llamada de atención. Es una expresión idiomática que se usaba antiguamente para llamar la atención. Entonces podríamos ir haciendo un resumen de esto y decir de que primero es necesario que sea progresivo, ¿verdad? Lo dijimos al inicio, no es como se empieza, sino cómo se termina. Exacto. Y que es una evidencia de mi relación con el Señor, que vayamos en proceso de crecimiento, ¿verdad? Exacto. Proceso de crecimiento y ese proceso de crecimiento se tiene que manifestar en las obras. La calidad de mi crecimiento tiene que verse en la calidad de lo que hago. Exacto. Y hemos visto cómo Dios también es soberano, conoce todo, escudriña el corazón, dice la palabra, ¿verdad? Y el pensamiento. Nada se le escapa, nada. Él conoce nuestro corazón. Exacto. Y también, y esto es el hincapié, después de los elogios, tengo unas pocas cosas contra ti. Que aunque sean pocas, si las tiene, no hagamos oídos sordos. Sí. Y la misericordia de Dios. Exacto. Grande es su misericordia. Muy bien, Carlos, pues se nos ha acabado el tiempo, pero es una riqueza impresionante la que nos da la palabra. Sí, me he saltado una docena de versículos bíblicos que nos traen enseñanza, pero el tiempo es el tiempo. Pues muchas gracias, Carlos. Un placer, que Dios les bendiga, y recuerden que todo esto puedes volver a verlo en las redes sociales, porque gracias a eso hay mucha gente que quizás no lo puede ver en directo, o aunque lo vea en directo quiere volver a verlo, porque me han contado, mira, he recibido noticias de que nos ven en Uruguay, en Argentina, en Bolivia y en Chile. Y en Guatemala. En Guatemala. También bueno, en estos días he recibido esas noticias. Ah, muy bien, mira. Pues nos ven en muchos lugares y pues seguimos adelante, ¿verdad? Así es. Gracias a todos los que nos ven, nos escuchan y hasta la próxima. Dios les bendiga.